Hola, sean todos muy bienvenidos un jueves más a este tiempo de estudio de la palabra y de oración de la Iglesia Cristiana Evangélica de Las Palmas. En el libro de los Hechos se nos relata un incidente que va a suponer un hito, yo diría que uno de los más importantes hitos salvados, claro está, la venida de Cristo, su muerte y su resurrección, en lo que se refiere a la expansión del cristianismo. En el capítulo 11 de este libro se nos relata lo siguiente. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. En este texto podemos apreciar cómo una situación de gran sufrimiento para la iglesia de Jerusalén, que arranca con la trágica muerte de Esteban a manos de una turba enfurecida tras escuchar su predicación, tras escuchar la palabra de Dios, se convierte este hecho trágico, como digo, en una oportunidad para que otras muchas personas, judías y no judías, de distintos países, pudieran llegar a conocer a Cristo, llegar a conocer su muerte en la cruz y su resurrección, por medio de las cuales tenemos salvación y vida eterna. Hoy, como entonces, las situaciones más inesperadas se pueden llegar a convertir en oportunidades para que la palabra de Dios pueda llegar a ser conocida por todos. Como cada último jueves de mes, hoy vamos a dedicar este espacio a un tema libre, y en esta ocasión nuestro objetivo es darles a conocer la actividad que realiza el Departamento de Audiovisuales de nuestra iglesia y la importancia que este departamento, que esta área tiene para dar a conocer la palabra de Dios. Para ello, contaremos con las explicaciones y comentarios de Germán García, responsable del departamento, y de Misael Sierra, que es uno de sus miembros. La combinación del sonido con lo audiovisual surge a inicios del siglo XX. Hay quien pone una data exacta, que es 1920, cuando se desarrolla el cine sonoro. Y esto supone una enorme revolución tecnológica, siendo un primer paso para el posterior desarrollo de los medios audiovisuales de comunicación masiva. Por otra parte, aunque las primeras interacciones sociales a través de una networking, de una red, se produjeron en los inicios de los años 60, sus aplicaciones prácticas y su implementación generalizada no se produce hasta la década de los 90, cuando se introduce la World Wide Web, la famosa www que encontramos en nuestro navegador cuando estamos buscando algo. Obviamente, en medio de esto se producen muchas mejoras tecnológicas, hay muchos cambios y lo han seguido haciendo a lo largo de los años. Pero me gustaría mencionar estas dos cosas porque su impacto ha llegado a todas partes, incluidas las iglesias. En el caso de la iglesia de Las Palmas, la iglesia del Puerto, como tendremos ocasión de escuchar de boca de Germán y de Misael, el recurso a medios como la grabación de cultos o la proyección de letras de las canciones y otros textos usando un retroproyector se produjo en la década de los 90 aproximadamente, sin que hubiera grandes cambios más allá de la mejora de los recursos, fruto de la necesidad de renovar los existentes por otros que ya traían esas mejoras tecnológicas incorporadas. Sin embargo, lo que supuso una verdadera revolución en la generalización del uso de los medios audiovisuales y de comunicación social para las iglesias, especialmente en España, fue la llegada de la pandemia del 2020, ya que al tener que permanecer en nuestras casas, fruto de ese decreto de confinamiento, sin poder reunirnos en nuestros locales de culto habituales, fuimos movidos a desarrollar el ingenio y a hacer un uso más avanzado de los medios de comunicación audiovisual y de las redes sociales. Se hacen así habituales la retransmisión de los cultos a través del canal de YouTube y más recientemente de Spotify, el desarrollo de conferencias y reuniones a través de los recursos que existían para videoconferencias, como puede ser el caso de Zoom y de otros.
Y el resultado de todo esto es que la palabra de Dios hoy en día puede llegar a cualquier parte del mundo y en el caso que nos ocupa, a partir de la Iglesia Cristiana Evangélica de Las Palmas de Gran Canaria, una pequeña isla situada en medio del Atlántico que puede hacer llegar esa palabra a cualquier rincón del mundo, por alejado que esté, ¿no? Sabemos que otros cristianos nos siguen en lugares tan lejanos, por ejemplo, como Australia, por citar algunos, pero lo que es más importante es que también personas que no han oído antes las buenas noticias de salvación que tenemos por medio de Jesús pueden llegar a conocerlas, pueden llegar a saber que Dios promete vida eterna a quien pone su fe en Jesús, a quien declara abiertamente que Jesús es el Señor y cree en su corazón que resucitó por el poder de Dios. Personas que pueden llegar a tener la seguridad de que quien confía en el Señor jamás será avergonzado, porque Él cumple lo que ha prometido en su palabra. Con otros recursos, con nuestros propios esfuerzos, ni siquiera con nuestra propia iniciativa, pues probablemente podríamos llegar a tantas personas. Pero en medio de lo que supuso la pandemia, de todo lo que pudimos padecer, y especialmente aquellas familias que perdieron a algunos de sus miembros o que quedaron afectadas de una manera más o menos permanente por la enfermedad, la realidad es que el Señor también ha permitido que eso pueda ser una oportunidad para que podamos estar llenos de esperanza, ¿no? Así que vamos a escuchar lo que Germán y Misael tienen que decirnos. Hola Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Medeli, buenas tardes. Lo primero es darte las gracias por haber aceptado el ser entrevistado, por llamarlo de alguna manera, por compartir este tiempo y que cuentes un poco, pues, algunas cosas en relación a un área específica de servicio de nuestra iglesia, que es el área de audiovisual. Pero a mí, antes de que nos empieces a hablar concretamente de esa tarea, de ese lugar donde estás sirviendo, me gustaría que me hablaras un poco de ti, ¿no? Que me contaras, pues, quién eres, si estás casado o no, si tienes hijos o no, cómo conociste al Señor. Y bueno, ya te iré preguntando, yo soy muy curiosa. Así que... Bueno, Medeli, pues te agradezco mucho por esta iniciativa porque entiendo que es muy positivo de informar un poco sobre los ministerios y las actividades que tenemos en la iglesia, porque hay mucha gente que no está al tanto de todo. Y aquí pues se puede tener algunos detallitos más, ¿verdad?, de la situación de muchos ministerios, de muchas personas. Y es muy interesante. Entonces te felicito por la iniciativa y me parece muy bien y espero que sigamos adelante dando a conocer otros ministerios y incluso personas, ¿no?, de hermanos que tienen muchas cosas que contar. Sí, sí. Pues nada, para los que no me conocen, que me conoce mucha gente ya en la iglesia, pues ya llevo muchísimos años en la iglesia. Creo que yo me bauticé en el año 1993, pero ya conocí al Señor un poquito antes. Y como dije, me llamo Germán García, tengo 2 hijos, uno estudia fuera, el varón, y la hembra está trabajando fuera, también en otro país incluso. Concretamente en Zurich, Suiza. Y ¿qué te puedo contar de mí? De que cómo conocí al Señor. ¿Tienes otro hijo? Historia, perdona, ¿no? Tienes otro hijo, ¿no? ¿Tienes 2? Tu hija está en Zurich y tu hijo también está afuera. Sí, estudia, dije. Ah, lo vale. dije, creo. Sí, tal vez sí, no lo dije, vale. creo. Los 2 están fuera, ¿vale? Uno estudia en Huelva y la otra trabaja en Zurich. De acuerdo. Estoy casado, felizmente casado. Hace ya casi cumplimos este año 40 años. Así que para mí Mercy, se llama mi esposa, ha sido pues un apoyo incondicional. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? La ayuda idónea. Siempre lo ha sido. A pesar de todos los altibajos que hemos podido pasar, pero siempre eso nos ha servido para madurar mucho, ¿no? El Señor es lo que hace con nosotros, nos pone ciertas pruebas para que dejemos un poquito el ser tan niñitos en la fe, ¿no? Tenemos que ir creciendo. Y bueno, pues, ¿qué más te cuento de mi familia? Pues
No mucho más así de quiénes somos. Conocí al Señor, como dije, me bauticé en el 93, lo conocí un poquito antes y lo conocí por medio de mi esposa primero. Evidentemente el Señor usó muchas personas más para luego ir creciendo, ¿no? Pero ya en el 93 tomé la decisión de bautizarme y servir al Señor en una congregación concreta que es aquí en Juan de la Cosa, donde estamos, ¿no? Y de lo cual me alegro mucho, por supuesto. Y estoy, pues, no sorprendido porque ya el Señor, bueno, el Señor sí nos sorprende, pero como le vamos conociendo un poquito más, vemos de qué es capaz con nosotros, ¿no? Y de cómo actúa con nosotros. Pues eso en cuanto a nosotros, al... ¿Qué más te ¿A podría quién eres, contar? no? De mí. Siempre, ¿dónde has servido desde que conociste al Señor? ¿Te sentiste llamado a servir en algún área específica? Bueno, te confieso, a mí me conocen por el despistado. Soy muy despistado y a veces se me olvidan mucho las cosas. Será por eso, por los despistes que cojo. ¿Y por qué te decía esto? Te preguntaba por Porque, dónde habías, o sea, en sitios donde habías exacto, servido. que no es que yo tuviera una iniciativa estoy llamado a hacer esto, sino lo mío siempre ha sido el que Germán, puedes hacer esto y yo lo considero y lo hago, o no lo hago si veo que no. Entonces no fue un llamado a decir, mira, un llamado del Señor a servir, que Él lo habrá controlado a su manera, por supuesto, porque todo está en sus manos, pero fue más bien las necesidades de cubrir las necesidades que había en ese momento en la iglesia. Y como a mí siempre me ha gustado lo que es la informática, la electrónica, más la electrónica que la informática, y todas estas cosas de los aparatos, pues siempre me ha gustado y no me pareció mal la idea, me gustaba. Y de hecho es que no te sé decir ni los años que llevo ya, En pero audiovisuales. bastante, mucho, bastante, sí, en audiovisuales mucho. He estado trabajando en otras áreas también al principio, sobre todo, pues creo que lo más viejo que recuerdo es cuando se compró Betel y se empezaron a hacer obras arriba, pues yo estuve en el mantenimiento con David Vega y todos los equipos que lo pasábamos muy bien. Aparte de trabajar, es que lo pasábamos bien allí como familia. Fueron buenos tiempos y incluso hay mucha documentación que creo que la dejé a algún hermano en CD, grabado, vídeos, fotos de todas las operaciones que se hacían allí. Fantástico, sería bueno tener un día una película solamente de eso porque Solamente de Betel. hay material Sí. para eso. Bueno, para quienes no lo sepan, Betel es un lugar de campamento, sobre todo, y de recreo que tiene la iglesia evangélica de Las Palmas, la iglesia de Puerto, la iglesia de Juan de la Cosa, que es a la iglesia a la que pertenecemos, ¿verdad? ¿Podrías contarme algo de exactamente un departamento de audiovisuales, ¿no? Sí, nosotros pensamos en el nombre, pero es audio y visuales, entendemos que es algo que tiene que ver con oír y con ver, ¿no? Y que, con el uso de instrumentos, vídeos o cualquier otra cosa. Exactamente qué es y qué hace el departamento de audiovisuales, ¿no? Vale, te explico un poco cómo yo veo la cosa, que tampoco soy a lo mejor el más idóneo para explicar los tecnicismos, ¿no? Porque esto se inició con personas que sí que son técnicos, que saben lo que hacen, ¿no? Me interesa sobre todo lo que es la parte de la actividad, ¿no? O Sí. sea, ¿qué sentido tiene? La pregunta la voy a formular de otra manera. ¿Qué sentido tiene que una iglesia tenga un departamento de audiovisual? Claro, es totalmente necesario. Primero, porque necesitamos que en la propia sala se oiga lo que se está hablando. Para eso necesitamos micro, amplificación, etcétera, etcétera. Por eso tenemos una mesa de mezclas que todos los micros recogen las voces y se hace salir por los altavoces de la sala, ¿no? Aparte de eso, bueno, sí, después lo que es lo que tú decías de ver, podemos proyectar PowerPoint. Quizá un predicador tiene un mensaje ya preparado y lo tiene configurado para hacerlo más visual y transmitir mejor
el mensaje, pues viendo alguna diapositiva, pues digamos que aclara más la idea, ¿no? Y viendo y oyendo, pues siempre tenemos más posibilidades de entender mejor. Para eso siempre se ponen de acuerdo a los predicadores, los dirigentes sobre todo, que son los que formulan la dirección del culto y lo ponen en un folio o lo manda digitalmente. Y entonces en base a eso nosotros preparamos de antemano en la semana lo que es la preparación del culto, ¿no? Porque digamos que un culto puede haber un PowerPoint, puede haber vídeos, puede haber fotos. Eso en cuanto a la proyección. Y después luego lo que es la mesa de mezclas, que también la tiene que gobernar otra persona. Por eso en cada culto hay 2 personas, somos 4 grupos, 8 personas de momento. Y en cada culto tiene que haber 2 personas. Uno en la mesa de mezclas, que es la que gobierna el sonido, etcétera, etcétera. Y otra se ocupa de lo que es la proyección con el ordenador y el proyector, etcétera. Esto en el primero, porque en el segundo, después de la pandemia, ¿sabes? Es el segundo culto, ¿no? Estaba hablando un poco del primero porque en los 2 cultos se hace lo mismo, excepto que el segundo tenemos la posibilidad, después de la pandemia que se hizo, el emitir el culto en directo por streaming, ¿no? Entonces ahí hay un añadido más. Ya tenemos los equipos necesarios para hacerlo, etcétera, etcétera. Y la idea en principio era que hubiera uno en proyección, uno en la mesa y otro con el streaming. De momento el que está en la proyección se está ocupando del streaming. Vale. Lo podemos coordinar, digamos, pero siempre sería, por si hay alguna cosa que pueda fallar o lo que fuera, sería mejor siempre tener, pero como el personal siempre es poco, lo hacen de esa manera. Lo hacemos de esta manera. Sí, un poco por recapitular, por lo que estás comentando, creo que han habido, digamos, 2 momentos, ¿no? Podríamos hablar de un departamento de audiovisuales prepandémicos y pospandémicos, ¿no? Después de la pandemia o en la pandemia, sí, cuando empezamos a asistir presencialmente, ya empezamos a ver la necesidad de no reunirnos todos juntos. Habría además una ley que impedía que nos concentráramos mucho y el propio espacio del local pues también establecía limitaciones. Entonces tenemos 2 cultos, uno a las 9:30 de la mañana y otro a las 11:30. Y por lo que dice, el primero tiene al departamento de audiovisuales sirviendo internamente, o sea, en lo que es el tema audiovisual, proyecciones, tanto de PowerPoint como de vídeos o fotografías, y además en lo que tiene que ver también con el audio, con el sonido, que además tienen música, ¿no? O sea, que no solamente son las voces, sino porque se canta, ¿no? Y se tocan instrumentos también, claro, eso lo gestionan ustedes, ¿no? El grupo de alabanza está en coordinación con nosotros, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hay que hacer, que la hacemos en casa, es que el ensayo de la alabanza a principios de semana, para los ensayos mandan las grabaciones de las canciones que se van a tocar el domingo. Ellos mismos las tocan, las envían y nosotros también recibimos esos audios. Y lo que nosotros hacemos es comparar las estructuras de las canciones si se corresponden con lo que nosotros tenemos en el programa de proyección que tenemos en la iglesia, que se llama Open Sound. Ahí tenemos las estructuras de una manera, pero quizá hay alguna variación por parte de la alabanza, entonces hacemos la modificación y ya vamos el domingo con el culto casi preparado. A alguna cosa que se pueda perfilar de última hora, pero ya se hace de antemano y se queda preparado el culto, ¿sí? O sea que la canción que se canta, el grupo de alabanza puede hacer una modificación sobre lo que ya está recogido en un programa, el Open Sound, ¿verdad? Sí. Que tienen ustedes, y ustedes lo que hacen es que adaptan lo que ya está en el Open Sound a lo que realmente va a suceder en el culto durante la alabanza, ¿no? Exactamente. O sea que sí, realmente hay trabajo también por sí, esa parte, hay que escuchar, ¿no? El vídeo. Bueno, gracias a la tecnología porque claro, son 5 canciones y cada canción pues puede tener 3, 4, 5 minutos. Y claro, para acelerarlo con los programitas que hay hoy, pues le puedes dar velocidad
y lo oyes más rápido y lo haces a lo mejor en un tercio del tiempo, ¿no? Pero eso no se lo vamos a contar a Pero nadie, ¿no? eso es un secreto Eso es un secreto personal. profesional, sí, sí. Y, Y en el y segundo añadíamos, decíamos, en el segundo añadimos además la proyección en streaming, ¿no? sí, que se siguió haciendo después de la pandemia, viendo también la necesidad de personas que no pueden asistir al culto, personas enfermas que están en cama, etcétera, etcétera, y las que la acompañan. Y entonces pueden tener algo en directo, ¿no? Y ver el culto desde su casa. Y no es lo mismo que a lo mejor pasarle una grabación de audio solamente. Allí está viendo al predicador, está viendo los dispositivos, lo que estamos hablando, los medios de audiovisuales y puede... Es bastante positivo. Hasta ahora se emitía a través del canal de YouTube de la iglesia y ahora creo que también por Spotify Ahora tenemos se en pueden escuchar Spotify también las las predicaciones. grabaciones. Hay Así otro equipo que- que se ocupa, ya no es el equipo de de audiovisuales. audiovisuales concretamente, sino personas, hermanos que se Ah. ofrecen a hacer ese trabajito Sí. que es bastante Fantástico, ¿verdad? fantástico, Sí. positivo. Bueno, entonces estábamos hablando un poco de cómo se ha producido un cambio en esto. A mí me gustaría saber, porque claro, a mí me viene a la cabeza de hace muchos años, cuando realmente el departamento de audiovisuales hacía ese servicio interno exclusivamente de micros y demás, o alguna proyección, pero que no eran en PowerPoint, ¿verdad? Me contabas antes que lo que usaban eran las típicas transparencias, ¿no? Sí, unas transparencias al principio, cuando no había otros medios. Se ponía la transparencia ya impresa en el cristal y por un medio de un foco de luz pues se proyectaba en la pared y ahí estaba toda la canción completa. No Y sabía. ahora como ves tenemos pues digamos cada estrofa puede salir en una Separadamente. pantalla, etcétera, Sí. etcétera, etcétera. Y entonces lo que se hacía es que se grababa en audio, ¿verdad? Porque las personas, por ejemplo, los profesores de escuela dominical que no podían estar en los cultos, lo que recibían era un cassette. Un cassette, el famoso cassette. Sí, sí. Sí, ya eso por supuesto está en desuso, que hay gente que es muy melancólica y aún tiene un buen reproductor conservado, porque todo el mundo no lo tiene conservado, porque claro, eso va con una goma, eso se pasa, eso se estropea, etcétera, y ya lo abandonan, no lo reparan. Pero hay personas que todavía tienen esos aparatos en buen estado y tienen una colección impresionante de cassette. De cintas, ¿no? Sí, 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 sí. Y después parte del trabajo también tiene que ver pues con la grabación de conferencias también, en algunos casos, ¿no? Sí. O incluso también se transmiten en streaming en algunas Muchas veces, circunstancias, sí. ¿no? Sí, esa es una posibilidad que tenemos y que podamos conservar también la grabación. Si en el caso de que no se hizo en streaming, se puede grabar internamente y luego pasarlo a difundirla o pasarle a las personas que lo soliciten, ¿no? Antes se le daba, como tú dices, el cassette y ahora pues le pasas el archivo y él lo puede tener en su ordenador, verlo, coleccionarlo y verlo cada vez que quiera. Y si no en el streaming, pues tenemos eso. Y después el Spotify también, que ahora por último pues está incorporado y está triunfando. Está bien, qué bueno. Qué bueno. La verdad es que cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien que está frente de un ministerio, siempre me sorprendo, ¿no? Porque uno puede tener una idea de cómo funciona, pero después ve un montón de pequeños detalles que no son tan visibles quizás a los ojos, ¿no? O sea, uno está en la sala escuchando el culto y dice, sí, hay alguien que está proyectando o hay alguien que está controlando que los micros suenen como tienen que sonar, pero quizás no piensa en ninguna cosa más, ¿no? Y realmente lo que nos has contado, lo que pone de manifiesto es que hay un trabajo importante, sí, más allá incluso del momento concreto en el que están con la mesa de sonido, sí, o con el control de la proyección, ¿no? Sí, todo ese trabajo previo y de preparación que tienen. Sí, de tal manera tener sincronía, sí, unos con otros, predicadores, dirigentes, alabanza. El grupo, el equipo de audiovisuales, todos tenemos que estar ahí informados unos con otros y sincronizados. Sí, la verdad es que es bastante trabajo, ¿no?
hay otros trabajos que son más trabajosos. Claro. La ventaja que le veo es que como ya vienes al culto, aunque tienes que estar pendiente de lo que vas a hacer, por eso a veces, pues, si no te quedaste mucho con el mensaje, pues lo puedes repetir en casa, lo puedes repetir con el audio, etcétera, mientras a lo mejor estás cocinando, estás haciendo algo y estás oyendo, estás concentrado en el trabajo, pero también vas concentrándote en lo que oyes, ¿no? Pues, yo, por ejemplo, me concentro bastante haciendo cualquier cosa, pero oyendo me quedo bastante bien. Entonces eso, que sí que lo que te quería explicar era que ya viene, es por la carga de trabajo que tú me acabas de Sí. preguntar, ya vienes al culto y en vez de estar sentado abajo fantásticamente, digámoslo así, y maravillosamente, pues arriba estás haciendo un trabajo, pero también te estás enterando. Si no estás si se te escapan algunas ideas, pero te lleva bastante de lo que es el culto, ¿no? Porque claro, tienes que estar a veces controlando algunas Sí. cosas y te puedes distraer más que estando sentado abajo. Sí. Bueno, a veces la cabeza se nos va, Sí, incluso también, a veces también. estando sentado, o sea También, que, sí. y la ventaja es que estás prestando un servicio que es súper importante, ¿no? O sea, porque además lo que sí estamos comprobando es que lo que se está difundiendo a través del canal de YouTube, y entiendo que probablemente ahora también a través de Spotify, esas grabaciones de los cultos completos o de las predicaciones incluso, no llegan solamente a miembros de la iglesia que no pueden asistir, sino que son muchas personas las que escriben y a veces hasta de lugares diversos del mundo, ¿verdad? Sí, En relación a eso, ¿no? El Señor ha hecho una gran cosa con esto. Nos obligó un poco, ¿no? Para Sí. hacerlo. Y yo se lo decía al equipo. En una de las reuniones le dije, miren, ustedes no saben la importancia que tiene que ustedes con un clic están haciendo llegar un mensaje evangelístico a todo el mundo, al que tiene acceso mucha gente. Para la gloria de Dios, impresionante. ¿verdad? Así Para que la gloria de estamos Dios. muy Sí, agradecidos sí. al Señor. A veces las cosas, como tú dices, justamente pasan porque nos fuerzan las circunstancias, ¿no? Que un poco pasó con el tema de la pandemia, que nos obligó a todos a ponernos un poco las pilas, ¿no? Pero la realidad es que la palabra de Dios se expande, ¿no? Se expande. Que es el Amén, objetivo amén. primordial de nosotros como cristianos, ¿no? La verdad es que es muy importante eso que nos estás contando. Y bueno, ya antes me explicaste un poco cómo se organizaba más o menos. Me estabas diciendo que son 8 miembros en el equipo. Sí. Cuéntame un poco. Formamos grupos de 2. Como te dije, hay uno en proyección, otro en lo que es el control de sonido. Y en cada culto, como dije, hay 2 personas y nos vamos haciendo los turnos por mes, por si hay alguna imprevisto, lo que sea, que se pueda prever que para ponerle, si por ejemplo me han avisado, mira, este mes no puedo estar el día 15, así que mira a ver si me lo cuadras para el turno antes de que lo hagas para que no tengamos que estar haciendo cambios luego y yo no puedo, yo sí puedo. Y, o sea que realmente sería una semana al mes aproximadamente lo que le toca a cada grupo de 2, podríamos decir. No, 2 veces mínimo. 2 veces al mes. Mínimo 2 veces. En este caso, como nos ha fallado ahora otro miembro por necesidades, pues ahora en este momento no puede estar. Hay un miembro que está repitiéndose todos los domingos, pero bueno, no es una... Sí es verdad que bueno sería tener más personal para poder hacer unos turnos más dilatados, pero bueno, de momento vamos ahí. El problema que pasa es cuando alguien se pone enfermo o no puede asistir y es una cosa inmediata sí. Y entonces si es del segundo culto, pues el del primero se queda hasta el segundo o viceversa. Aunque me imagino que esto que estamos hablando tiene que ver también con lo que te voy a decir ahora, pero bueno, ya lo expresamos, ¿no? Ya un poco terminando esta conversación, ¿cuál es tu visión de futuro? O sea, ¿cómo ves tú, si tú pudieras pedirle a los Reyes Magos ahora que te diera todo aquello que deseas para este departamento, qué le pedirías? Bueno, ya me adelanté. No voy a esperar a los Reyes, ya vinieron ya.
Estamos en un proyecto ahora de cambios, ¿no? Porque, como te digo, la mesa de mezclas que tenemos de sonido tiene 32 canales, pero solo estamos usando la mitad, porque la otra mitad son digitales y lo que tenemos no nos sirve. Entonces nos han traído un aparatito, ¿no? Que vamos a poder, por medio de un cable de red, aprovechar los 32 canales de la mesa para que cada cosa tenga su correspondiente canal, etcétera, etcétera. Porque ya ahora mismo, como estamos ahora, si necesitamos, por ejemplo, 2 micros inalámbricos, ya nos falta uno, tenemos que desenchufar un canal para enchufar el micro inalámbrico, y si son dos, pues son 2 canales. Entonces ahí no tendríamos ese tipo de problemas. Vamos a tener incluso más posibilidades de las que habitualmente los músicos pueden tener. Su in-ear, se llama así, creo, si lo pronuncio bien, para que él solo se pueda oír, etcétera, etcétera, independientemente de todo. Entonces, tenemos eso, y también estábamos esperando porque nos llegara una lámpara del proyector, que ya está un poco agotado. Ya se va viendo, si te habrás dado cuenta, los colores no son tan vívidos. Y vamos a cambiarla, ya nos llegó, entonces estábamos esperando por todo esto porque, como te das cuenta, el techo es muy alto y hay que traer un andamio de 6 metros. Y entonces, para hacer todo lo que se va a hacer en el techo, pues estábamos reuniendo el material, ya lo tenemos, y ya estamos pensando en las cosas que nos van faltando, que ya tenemos un presupuesto de una parte para presentarlo, y poder realizar esas obras que van a beneficiarnos en esta nueva andadura. Así que ya me adelanté un poco a las peticiones, y estamos en eso, ¿no? Es un trabajo que hay que hacer, y creo que va a ser también muy, muy positivo también para corregir ciertos fallos que se están dando últimamente, que no se han dado muy bien con la avería, que pueden ser cables o se ha estado trabajando y no se ha descubierto, pero creo que con esta reforma vamos a poder tener, bueno, pues aquí ya tenemos todo esto bien. Vamos a ver si está fuera de nosotros ese fallo o no. Está bien. Mira, y algo más, por ejemplo, gente, si quisieras invitar a personas a participar, pensando sobre todo en la gente más joven, a lo mejor de la iglesia, precisamente porque se trata de un área, ellos son nativos digitales, o sea, gente que la tecnología, vamos, podríamos decir que con las orejas, o sea, de oído, se acercan a la tecnología, no necesitan mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué invitación les haría a los chicos y las chicas? Y a quien quiera, yo ya estoy avanzadito en años, que todos los que están allí no son como yo. Yo sí creo que soy el más viejo, así que... Pero es muy interesante porque tenemos gente joven también, y muy comprometida, muy responsable. Si bien es bueno que para una renovación de algunos y de los más mayores, por así decirlo, que vayan tomando ya el testigo, ¿no? Y esto tiene que continuar. Y es bueno que sean gente joven que, como tú dijiste, pues tienen más aptitudes y ya nacen ya medio enseñados. Poco hay que enseñarles. De hecho, los jóvenes que están con nosotros han venido, se les ha explicado más o menos, y vamos, yo todavía, con todo el tiempo que llevo... Exacto. Sí. Eso es importante. Entonces animamos, pues, no solamente a los jóvenes, especialmente, pero a todos, ¿no? A grandes y pequeños, a hablar con Germán y ver, pues, cómo de alguna manera pueden incorporarse también a esta área y servir. Cuantos más seamos, más, digamos, menos trabajo tendrían todos, en un sentido, ¿no? Y quizás mejores posibilidades en cuanto a los consejos para hacer las cosas de esta manera o de la otra, para mejorar, ¿no? Y nuevas ideas, siempre son importantes. Sí. Pues Germán, muchísimas gracias por este trabajo que haces. La verdad es que siempre suelo decir esto, me impacta escuchar en la voz de las personas que se encargan de esa área las cosas que se hacen, ¿no? Porque en el momento en que las hablamos, y espero que también quienes nos escuchen lo sientan de esta manera, somos conscientes del impacto que puede tener algo que a lo mejor simplemente sabemos que existe, pero quizás no nos estamos dando cuenta de qué manera
estos hermanos que trabajan en esta área son canales de la bendición del Señor, no solamente para aquellos que nos congregamos en las iglesias, sino para todas las personas a las que puede llegar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Así que todo se haga como hasta ahora para la gloria de Él. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias a ti, Medalia. Buenos días, Misael. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias a Dios, bien. Bueno, vamos a conversar porque, si no me equivoco, tú trabajas en el departamento de audiovisuales, ¿verdad? Estás sirviendo allí. Entonces, antes de que me cuentes un poco en qué consiste tu trabajo y demás, me gustaría saber algo de ti. Me gustaría que nos dijeras, pues, quién es Misael, cómo conoció Misael al Señor y por qué estás también trabajando aquí, qué te movió a trabajar en esta área. Así que, vale. Dale hilo. Pues, no sé, en plan, yo, pues, en audiovisuales empecé pues porque me lo pidieron, simplemente. Me dijeron, oye, falta gente. Y pues lo planteé con el Señor, lo hablé con Él, y me dijo, adelante. y pues eso fue antes de convertirme, eso era un año o algo así, antes de convertirme, porque yo siempre he crecido en familia cristiana, pero a pesar de eso no tenía verdaderamente esa confianza en el Señor, no sabía lo que el Señor verdaderamente había hecho por mí, y pues bueno, llegó un campamento, un GB nacional, que la cosa siempre pasa en los campamentos, es increíble. Y pues bueno, y vi todo lo que el Señor había hecho por mí, todo ese amor que me había dado, y bueno, y me sucedió, le dije, mire, Señor, te quiero entregar mi vida, y pues eso, y ya está. Sí. Me bauticé y todo. ¿Cuántos años tienes, Misael? 16 para 17. 16 para 17. Muy bien. ¿Estás estudiando? Sí. Sí. Haces primero de bachillerato, me comentaste antes. Sí. Y eso me imagino que también concentra gran parte de tu tiempo de vida, ¿no? Sí, sí. Eso obviamente es parte, ¿no? Pero sobre todo se trata de estar siempre con el Señor, de hacerlo todo a su servicio y a su gloria, y pues bueno, eso. ¿Te has planteado poder trabajar o servir en otra área o te sientes muy a gusto haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué te gustaría? O haciendo esto y alguna otra cosa más, si tu tiempo te lo permite. Pues... Cosas que te gustan, que queremos saber es áreas que te parece que podrías tener de alguna manera el llamado o el don para trabajar en eso. Pues así en general, cuando me enviaste las preguntas, lo estuve planteando el otro día, y es en el taller de predicación. Lo estuve pensando y digo, pues mira, es cierto que me encanta estudiar un montón lo que es la Biblia, estudiar cada ápice, cada cosita, tanto cosas bíblicas como extrabíblicas, de gente que haya dicho otras cosas sobre Jesús y tal. Y eso creo que puede ser muy interesante a la hora de no solo dar datos en la predicación, sino además llevar ese mensaje de lo que es la salvación. Y pues eso, creo que tengo una capacidad de comunicación importante. Creo que eso es una de las cosas que me gusta y es uno de los dones que el Señor me ha dado. Y pues eso, ya he hecho otras reflexiones y tal en los grupos de jóvenes y tal. He dado testimonio también, y pues bueno, yo creo que puede funcionar. Si el Señor lo quiere, puede llegar a funcionar. Qué bueno, entonces ya tienes un poco de entrenamiento también para eso, ¿no? Sí. Por lo que me cuentas, qué bien. ¿Alguna cosa más que nos quieras contar así de ti para conocerte? ¿O es suficiente por ahora? Yo creo que sí, que por ahora está bien. Vale, está bien. Ya me comentas un poco cuál fue la razón por la cual te incorporaste al departamento de audiovisuales, que fue que te lo pidieron. Lo oraste, me imagino que igual lo hablarías también en casa, y bueno, finalmente dijiste que sí, tomaste esa decisión. Cuéntame ahora un poco qué es lo que haces en el departamento de audiovisuales. Bueno, pues yo sobre todo me encargo de la parte de lo que es el sonido. Y pues se trata de que básicamente todo se escuche bien. Y pues, bueno, obviamente hay que tener un poco de teoría detrás, que me ha ido enseñando pues distinta gente. Y pues, pero bueno, yo creo que tengo en plan una buena base, y a partir de ahí pues puedo ir experimentando también en distintas partes de lo que es la mesa y tal. Y pues, bueno, eso. Vale. La mesa, me imagino que te refieres a la mesa de sonido, pues claro, ¿no? Sí, no comen ahí, ¿no? Y el sonido, porque lo conversaba también ayer con Germán, ¿no? O sea, no es una cosa tan sencilla, pero no solo que se oigan
los micros, sino que hay que, digamos, manejar varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Está el grupo de alabanza, que suenen bien los instrumentos, ¿no? Sí, eso es todo una regulación, básicamente. Se trata de que todo se escuche más o menos compensado, que no se escuche más algo que otra cosa. Y pues se trata pues, básicamente de eso, que a lo mejor no se acopla un micro, que siempre suena ahí el zumbido ese de que se trata de que no se escuche. Y pues bueno, eso es parte que hay que estar siempre atento, básicamente. Y tienen que preparar, en tu caso, por ejemplo, ¿tienes que preparar algo previamente, micros o alguna cosa, o ya te encuentras normalmente las cosas colocadas cuando llegamos al culto? Normalmente lo que es tema alabanza, los instrumentos siempre se los traen los que van a tocar, entonces pues ellos lo conectan y no hay problema. Pero lo que es voces y tal, sí que prepararlo un poco más. Vale. Tengo que ver en qué micro está cada persona que va a cantar y poder regularlo también. Me imagino que igual también el del Sí, el de predicador, del oraciones, predicador, sí. el ambiental también, Vale. hay que tener cuidado. O sea, que todo tiene que estar, como dice, perfectamente ajustado, ¿no? Sí. Está bien. Hay una pregunta que para mí es importante, que también le planteaba ayer a Germán, ¿no? Y llegamos a una conclusión, pero me gustaría conocer tu opinión respecto a esto, y es, ¿hasta qué punto crees tú que este departamento de audiovisuales, puede contribuir a que las personas conozcan más de Jesús, ¿no? O sea, que puedan conocer que Jesús es el Señor y que en Él hay salvación, o sea, hay salvación, ¿no? Esa experiencia que tú tuviste en ese campamento, donde fuiste persuadido, ¿en qué medida los audiovisuales de departamento, el trabajo que se hace aquí, puede ayudar a que otras personas conozcan esto? Pues bueno, lo primero es la retransmisión por YouTube, obviamente, para que, o sea, no es algo que se vea privado únicamente en lo de la iglesia, sino que es algo que pues está puesto pues globalmente, ¿no? Lo puede ver quien quiera sin ningún tipo de problema y pues eso es una parte fundamental y pues después eso lo van conformando otros factores como que es el que se escuche, el que se vea bien y pues bueno, pero yo creo que en general el hecho de los cultos, todos los ministerios que es en lo que es la acción del culto, hacemos como una piña, un equipo, y pues eso es parte de lo que es la dirección del culto y tal, y pues bueno, eso. O sea, que lo que me estás comentando es un poco que el hecho de que se difunda a través del canal de YouTube puede hacer que llegue a muchas más personas de las que estamos allí, ¿no? Yo no sé, no recuerdo ahora mismo cuál es la capacidad en foro que podemos tener en la sala, hay un número importante de personas. Unas personas pues somos cristianas, otras personas nos visitan en algunas ocasiones, pero además la posibilidad de que llegue a cualquier rincón del mundo. Cualquiera que se conecte a YouTube y entre en nuestro canal puede escuchar las predicaciones, ¿no? Sí, o sea, sí. que nuestra conclusión podría ser un poco, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Que siendo una cosa aparentemente técnica, tiene un impacto importante en lo que es la extensión del reino de los cielos, ¿no? O sea, Sí, sí. muchas personas puedan oír el mensaje de la palabra, ¿no? Así que eso es fantástico. Y yo lo que tendría que decirte, pues muchas gracias por contribuir a hacer esta tarea que es tan importante, ¿no? ¿Hay alguna cosa que tú crees que se podría hacer para mejorar lo que ya tenemos? Yo sé que tienen proyectos que ayer nos contaron, que nos contaron también, que nos contó Germán también, para ampliar el número de canales, etcétera, ¿no? Y algunas mejoras que tienen que ver con eso. Pero ¿tú has pensado alguna cosa así adicional que se pudiera hacer? Pues así, no mucho. Yo el equipo que tenemos lo veo bastante justo y necesario para lo que es nuestro trabajo y al fin y al cabo pues se basa en eso, es lo que tenemos. Esta no hace falta ni comprar ni más ni menos, todo yo creo que está bien. Y pues eso, yo creo que está bien así. Vale. Si tuvieras que animar a alguien para que se incorporara, porque claro, las manos siempre son pocas, ¿no? Si tuvieras que animar a alguien para que se incorporara al grupo de trabajo y sobre todo pensando en gente más joven como tú, ¿no?
porque al fin y al cabo ustedes, como digo yo, la tecnología la tocan de oído, ¿no? Están acostumbrados desde que nacen son nativos digitales, en definitiva, y no le dan miedo a los aparatos, ¿no? ¿Qué les dirías, ¿no? ¿Qué les dirías a otros amigos tuyos o de la iglesia o personas jóvenes que te pudieran escuchar y que estuvieran pensando qué pueden hacer? ¿Cómo los persuadirías? Buah. Una pregunta difícil, ¿no? No, sí, desde luego. Pues yo creo que de alguna forma u otra, bueno, primero se necesita formación porque no se trata de ir subiendo, bajando cosas y tal, tocando botones y nada más. O sea, todo eso tiene una teoría, una parte detrás, pero sí que les diría que, como en cualquier ministerio, esto es uno de los que, ¿cómo decirlo? Es como el motor, por decirlo así, de lo que es el funcionamiento del culto, de la iglesia. Y pues que no por ello es más o menos importante, pero sí que es cierto que a nivel de lo que es más personal y espiritual, les diría que simplemente es un servicio al Señor. Y que eso es con la idea que tienen que ir. Si verdaderamente van con la idea de voy a hacer que la calidad del culto audiovisual, del culto, sea mejor por el simple hecho de hacerlo, eso en algún momento les va a acabar cansando y se van a querer ir y no van a querer, van a tener una mala visión de lo que verdaderamente es servir al Señor. Entonces, pues yo les diría que hagan eso por darle gloria a Dios y ya está. Pues amén. Pues muchas gracias, Misael, por lo que has compartido con nosotros. Nada, gracias por invitarme aquí a la entrevista. Un placer. Y llegamos así al tiempo final de este culto, dando gracias a Dios por todas las personas que están involucradas en esta tarea que nos permite disfrutar de los cultos y de otras actividades de la Iglesia, tanto de manera presencial como telemática. Y sobre todas las cosas le damos gracias a Dios por su palabra que salva y por la esperanza que pone en quienes en Él confían. Si aún no lo has hecho, te animo hoy a leerla, porque en ella hay vida para ti y para mí. Que el Señor te bendiga.